Bueno, muchas gracias. A ver si me entiendo con mi ordenador y con el otro ordenador que he intentado ponerlo, pero no. A mí lo que me gustaría, mi objetivo sería que todos vosotros, después de esta media horita que voy a estar hablando, supierais más o menos en qué consiste, qué es maltrato animal y qué no es maltrato animal y cómo funciona un procedimiento penal. Es decir, cómo se llega desde un hecho de maltrato que todos podemos ver o que todos podemos haber leído en los periódicos, haber presenciado, que nos hayan contado. De ese hecho de maltrato se pasa a un proceso penal que tiene pues muchos intríngulis que voy a intentar desvelarles a ustedes, y de ese proceso penal, cuando termina, hay una, bueno, no siempre hay una condena, pero voy a intentar explicaros también qué son los requisitos que yo entiendo desde mi experiencia de estos 10 años ya largos llevando asuntos de maltrato animal, con muchos éxitos, algunos fracasos, bajo la experiencia que yo tengo, cuáles son las pruebas que son más importantes o cuáles son los requisitos, qué actuaciones tenemos que tener como gente de a pie para a la hora de denunciar, o ni siquiera denunciar, porque no hace falta tampoco denunciar, como luego voy a explicar. Bien, desde el principio también quiero decir que voy a omitir, porque entiendo que esta es una charla que voy a dar para profanos en la materia. Aquí no sé si hay muchos abogados o muchos juristas en la sala, creo que hay varias personas que han hecho el máster en Derecho Animal. Quisiera pedirles disculpas, puesto que no voy a desvelarles nada nuevo, pero sí es verdad que hay muchas personas aquí que a lo mejor les puede interesar este asunto, y tal vez después de esta media hora pues puedan hablar con un poquito más de propiedad de qué es un detenido, qué es un acusado, qué es un investigado y cómo se llega a la condena de estas personas. Bien, vamos a ver, ¿qué es maltrato animal? Antes de empezar a explicaros cómo funciona un proceso penal por maltrato animal, vamos a ver qué es maltrato animal. Porque todo lo que no esté dentro del artículo 337, y este es el único artículo al que voy a hacer referencia del Código Penal, no va a ser maltrato animal, van a ser otro tipo de conductas que pueden estar castigadas por las leyes de defensa animal, la ley de defensa animal andaluza, por ejemplo, o bueno, si estamos en otra comunidad autónoma, otra ley de defensa animal. Por cierto, yo aquí hablando ayer con Carmen Manzano, no entendemos muy bien que haya 17 comunidades autónomas con 17 leyes de protección animal distintas, algunas mucho más evolucionadas que otras. Aquí podemos hablar de Cataluña, por ejemplo, y tal vez sería deseable que hubiera una ley marco a nivel estatal que diera unos requisitos mínimos que tuvieran que cumplir todas estas leyes, ¿no? Eso estábamos hablando el otro día. En cualquier caso, el artículo 337 del Código Penal y el Código Penal se aplica a nivel estatal y es igual para todo el territorio nacional. Bien, ¿qué es maltrato animal? ¿Y cómo se castiga? Bueno, pues el artículo 337 del Código Penal te explica perfectamente qué es maltrato animal. Y la pena. El castigo básico, digamos, por una pena de maltrato es de 3 meses y 1 día a 1 año de prisión. Y inhabilitación especial de 1 año y 1 día a 3 años para tenencia de animales y ejercicio de una profesión que tenga que ver con animales, ¿vale? ¿Cuál es la conducta que se está castigando? El que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, y esta injustificadamente es una palabra trampa. Esta palabra injustificadamente tiene que ver con conductas que serían delictivas. Fíjense, la caza. Vamos, yo no sé si por aquí hay algún cazador. Yo estoy en contra de la caza. Yo me imagino que aquí estamos todos en contra de la caza, pero bueno. Y no voy a hablar de los toros. No voy a hablar de los toros. Pero esos serían maltratos justificados y por lo tanto no incluidos en la protección del artículo 337. De ahí esta palabra que, bueno, pues que el día que la quiten, pues o dejará de existir la caza y la tauromaquia, o tendremos a cazadores y a toreros en prisión. En fin, injustificadamente causándoles lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndoles a explotación sexual. O de la explotación sexual
es algo que ha sido muy, muy comentado. ¿Qué es explotación sexual? No está claro. Esto, las personas, el legislador, el que hizo la ley, el que redactó la ley, puso ahí explotación sexual, pero no está claro qué es explotación sexual. Explotación sexual, yo incluso llegué a entender que podía ser la cría indiscriminada, ¿no? Porque al final el que tenga una camada o que tenga un gato persa, ¿no? Por ejemplo, y otro gato, pues empiezo a tener camadas, las vendo y someto a este animal está siendo sometido a explotación sexual. Esto parece que no es, no ha sido luego castigado nadie por este tipo de explotación sexual, que yo entendería que lo fuera. Con lo cual nos vamos a la zoofilia. Yo entiendo que sí, que la zoofilia es explotación sexual y que está penada por este artículo, pero no, la verdad que yo no he encontrado todavía ninguna sentencia penal que castigue por este artículo a alguien que haya cometido zoofilia. Bueno, ¿y cuáles son los animales que son objeto de protección? Porque aquí también hay trampa. Pues un animal doméstico amansado, es decir, un gato, un perro, un conejo, un animal de los que habitualmente están domesticados, pues cualquier animal. Un animal que temporal o permanentemente viva bajo control humano, o cualquier animal que no viva en estado salvaje. Al final nos vamos a la D. Cualquier animal que no viva en estado salvaje va a ser objeto o va a estar protegido, amparado por este artículo 337 del Código Penal. Luego hablaré de las excepciones a este artículo. Vale, no se acaba aquí, sigue. Bien, tenemos un tipo básico, que es el del que hemos hablado, pero es que luego hay un subtipo agravado. Es decir, cuando las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su unidad superior. Es decir, de 3 meses y un día a un año sería de 7 meses, 7 meses a un año en el caso, y bueno, y la inhabilitación igual, en el caso de que se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos de formas concretamente peligrosas para la vida del animal. Por ejemplo, pues disparar a un animal con una escopeta, pegar a un animal con un bate o con un palo. Hubiera mediado ensañamiento. El ensañamiento es, lo voy a explicar brevemente, el ensañamiento es aumentar deliberada e injustificadamente el sufrimiento de un animal, lo cual es un poco redundante, ¿no? Porque si estamos castigando ya el sufrimiento del animal, el ensañamiento es como, en vez de a lo mejor, pegar un palo, pues pegar 3 palos o lo que sea, ¿no? Pero vamos, entiendo que el ensañamiento no debería, debería formar parte del tipo básico. Si hubiera causado al animal la pérdida de utilidad de un sentido, órgano o miembro principal, bueno, aquí acabo de estar hablando precisamente con Estefanía, que no sé por dónde está, de un asunto de un animal que a raíz de un maltrato por omisión, pues ha perdido una pata, ¿no? Aquí estaríamos hablando de un subtipo agravado. O los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad. Es decir, si se maltrata un animal en presencia de un menor de edad, vamos a este subtipo agravado. Es decir, que la pena mínima no serían los 3 meses, sino que serían, creo que son los 6 meses y 15 días, ¿no? La mitad entre 3 meses y un año. Este es el subtipo agravado, ¿vale? Además, hay otro tipo que agrava todavía más la pena, que iría de 6 meses mínima a 18 meses, es decir, 1 año y medio máxima. Si, como consecuencia de esta lesión y de este sufrimiento, se hubiera además causado la muerte del animal. Es muy importante hacer una distinción. Aquí lo que se está castigando es el sufrimiento del animal. La muerte del animal por sí misma no se castiga una muerte si previamente ha habido sufrimiento y este sufrimiento viene como consecuencia de un maltrato. Es decir, la muerte de un animal administrándole un barbitúrico o sedándolo no es constitutiva de delito, aunque el animal esté sano, ¿vale? Aquí lo que se está castigando es el sufrimiento del animal. Entonces, si existe un maltrato, existe un sufrimiento y como consecuencia de este sufrimiento existe una muerte, la pena irá de 6 meses mínima a 18 meses máxima, ¿vale? En el caso de muerte de un animal, yo siempre cuando actúo como
como acusación, porque yo acuso siempre a los presuntos maltratadores, agresores, pido la pena de 18 meses de prisión, porque entiendo que es la pena que se tiene que dar. Bien. Y luego, por último, tenemos el punto 4, que es un supuesto en el que el maltrato no implique lesión del animal. A ver si me explico. Dice, los que fuera de los supuestos a los que se refieren los apartados anteriores, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o cualquier otro en espectáculos no autorizados legalmente, volvemos otra vez a la trampa, ¿no? Serán castigados con la pena de multa de 1 a 6 meses e inhabilitación especial. Es decir, en este apartado no hace falta una lesión, o no hace falta una lesión evidente. Yo aquí se me ocurre, por ejemplo, pues que alguien tenga un gato permanentemente en un transportín, o bueno, permanentemente o casi permanentemente, o en un sitio el cual al animal le genere una situación de estrés que no le genere una lesión evidente, pero que sí sea claramente un supuesto de maltrato, porque claramente este animal esté sufriendo, si bien no tenga lesión. Este sería, pues bueno, un supuesto que a mí se me ocurre que podría tener cabida. Supuesto de maltrato que no consigue. Y después tenemos el subtipo del delito leve. Vamos a ver. Lo que he leído hasta ahora es constitutivo de un delito que apareja un procedimiento penal, que es un procedimiento que luego voy a explicar. Pero es que el artículo 337 bis lo que castiga es un delito leve, el cual lleva otro procedimiento distinto, otro tipo de juicio distinto y una pena inferior. El 337 bis, ahora lo leo, pero básicamente lo que castiga es el abandono. El abandono en circunstancias en que el animal pueda sufrir algún mal. Es decir, el que abandone un animal de los mencionados en el apartado 1, es decir, un animal que no sea salvaje, que esté bajo control humano, del artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad, será castigado con una pena de multa de 1 a 6 meses. Aquí la pena solamente es de multa, es un castigo económico. Las multas se miden en tiempo, para quien, bueno, no tenéis por qué saberlo, pero se miden en tiempo porque la multa, cada día de multa varía en función de la capacidad económica de la persona que se condene. Es decir, no es lo mismo condenar a un vagabundo, al cual un día de multa le van a pedir a lo mejor 5 euros por cada día, que a una persona pues que tenga un sueldo elevado, que a lo mejor le van a pedir por cada día de multa 20 euros, ¿vale? Por eso las multas se miden en tiempo. Asimismo, también se puede imponer o no se puede imponer, en función de las circunstancias, la pena de inhabilitación especial de 3 meses a 1 año para ejercicio de profesión o para la tenencia de animales. Lo que castiga el 337 bis es un delito leve, es el mero abandono de un animal, pero el mero abandono de un animal en circunstancias en las que pueda causar algún mal. Aquí alguna vez en la Protectora de Málaga nos hemos encontrado, bueno, algunas veces nos hemos encontrado con animales abandonados en la puerta de la Protectora. Suelto a un perro en un transportín o a un gato en un transportín en la puerta, llamo a la puerta y me voy corriendo, eso es un abandono que cumpla los requisitos de que el animal pueda sufrir algún mal. Pues mire, no lo sé. Yo no sé si incluso agradecer a esta persona que no lo haya llevado a zoosanitario, que va a morir el animal, o directamente, yo qué sé, iba a decir un insulto contra esta persona, pero bueno, en fin. Y esto es lo que merece protección penal. Todo lo que esté fuera de estos supuestos que acabo de explicar pueden tener otro tipo de castigo, pero no van a ser merecedores de protección penal. Es decir, si yo tengo un perro, por ejemplo, en una terraza y no lo saco de la terraza ni lo saco a pasear ni nada, pero el perro tiene agua, tiene comida, está ahí, ¿es un caso de maltrato? Pues bueno, miren, si se está atendiendo al perro, a lo mejor el perro está sufriendo un gran estrés y podría haber un maltrato, pero sería muy difícil de probar. Haría falta un informe veterinario para probar que ese perro realmente está sufriendo, está teniendo un sufrimiento, un padecimiento. Sin embargo, sí está claro que ese supuesto incumple la normativa autonómica en materia de protección animal y sería una sanción, y se podría imponer una sanción a esa persona, pero no sería un asunto que mereciera protección penal. La protección penal es, digamos, para las conductas más graves,
¿vale? Más graves que merecen un castigo penal, y se pone en marcha toda una maquinaria que ahora les voy a explicar, que eventualmente tiene como consecuencia una condena, ¿vale? ¿Cuáles son las excepciones al artículo 337? Pues los animales salvajes, pero acuérdense, no todos los animales salvajes. Por ejemplo, un tigre que viva en un zoo sí merece la protección porque está bajo control humano, o cualquier animal salvaje que esté bajo control humano merece la protección. Puede ser maltratado conforme al artículo 337 y merece esa protección. O un delfín, por ejemplo, un delfín que viva en cautividad dentro. Hay casos, ha habido casos, creo que recientes en un sitio en Madrid que tienen delfines, que había un delfín que parece ser que estaba sufriendo un maltrato. Con una especie cinegética que se cazan, claro, a un corzo que un cazador le pega un tiro, ¿no? Y bueno, no muere inmediatamente, sino que sufre una agonía hasta morir. Ese animal no goza, lamentablemente, de protección penal. No goza de protección penal. Todo animal que no esté bajo control humano. ¿Qué pasa con el gato feral? Ya que estamos aquí hablando de gatos. Yo entiendo, pero es que no solamente yo, sino toda la comunidad, todos los jueces, todos los juristas entendemos, y así debe ser, que el gato feral sí debe gozar. El gato feral no es un animal salvaje. El gato feral está permanentemente bajo control humano. El gato feral no es un animal que viva a espaldas del hombre, sino todo lo contrario. El gato feral entiendo que vive bajo la dependencia del hombre y que no se puede entender, ni de hecho se entiende que no gocen de la protección del artículo 337. De hecho, en las sentencias que yo he encontrado, porque yo en relación a maltrato felino, nada más que llevaba el asunto de Parque Animal Torremolinos, que no sé si alguien lo conoce, bueno, pues ahí sí, lógicamente se maltrataba a gatos, pero se maltrataba a perros, se maltrataba a que todo lo que entraba ahí, pues bueno. Entonces, sin embargo, sí hay muchos asuntos, y la mayoría de los asuntos en los que se maltrata a gatos no son gatos que sean propiedad de las personas que los han maltratado. Suelen ser gatos ferales, suelen ser gatos que son callejeros, que un desalmado los maltrata. Por ejemplo, hay una sentencia que condena al dueño de un restaurante en el puerto de Alicante por verter ácido sobre una camada de cuatro gatos, ¿vale? Creo recordar que estos gatos, que eran recién nacidos, no eran propiedad del señor del restaurante, eran unos gatos que estaban por allí en la colonia que hubiera de gatos en el puerto. Este señor, por llamarlo de alguna manera, unos transeúntes vieron cómo ocurría esto, llamaron a la policía acudió, le pillaron, digamos, infraganti, y pues al final ha sido condenado a 15 meses de prisión. 15 meses de prisión por, creo que hubo un gato que murió y otros 3 sobrevivieron, creo recordar, porque leí hace tiempo esa sentencia. Bueno, en definitiva, este es un ejemplo, por poneros un ejemplo, de gato feral que ha sido maltratado y cuyo maltrato ha tenido un castigo, ¿vale? Entonces, el gato feral sí goza de la protección penal del artículo 337, ¿vale? Lo único que un gato feral no se puede abandonar, porque ya vive, pero sí gozaría de la protección en cuanto a lo que sería el maltrato, ¿vale? Bien, otro ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención y que me gustaría compartir con vosotros es ¿qué ocurre con un animal? El gato feral está fuera de toda duda, pero es que ítem más. Yo he encontrado una sentencia buscando de un zorro que es maltratado. Un zorro, en principio, es una especie salvaje, una especie que no forma parte, además, de la especie cinegética y que no gozaría de más protección que un zorro se puede cazar, en realidad. Pero hay una persona que pone una trampa, ¿vale? Y ocurre lo siguiente. Bueno, aquí sí
queréis os la leo. Bueno, esto es una sentencia de Barcelona, ¿no? Se encuentra una jaula de grandes dimensiones y el acusado es propietario en una finca y el acusado es propietario de esta finca. Y había dejado estas jaulas abiertas y activadas. En una de esas cajas jaulas había un zorro, hembra y subadulta, que el acusado había capturado unos días antes durante el referido mes de mayo, y una vez capturada y bajo su control había dejado el animal de manera consciente dentro de la jaula, atada por el cuello con un hilo eléctrico a los barrotes de la jaula y sin dejarle ni comida ni agua. Circunstancias estas buscadas y aceptadas por el acusado, que le provocaron una situación de sufrimiento del animal. El zorro es un animal mamífero salvaje, que no forma parte de la lista de las especies legalmente consideradas como cinegéticas. Los agentes rurales pudieron recuperar el zorro al día siguiente, porque ese mismo día no disponían de herramientas. El animal fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna de Torrefusa de la Dirección General de Policía. Tras examinar el animal, pudo comprobar que el zorro presentaba lesiones faciales y profundas causadas por el roce y traumatismo continuado contra los barrotes de la jaula donde el animal había sido confinado durante días por el acusado. Siento a los que estéis viendo la sensibilidad, pero lo que quiero explicar con esto al final es, bueno, además el animal sufrió una situación de ayuno prolongada presentando signos claros de desnutrición. La situación de maltrato y consecuente sufrimiento que el acusado causó al animal de manera intencionada e injustificada al dejarlo en circunstancias descritas supusieron que el zorro padeciera mucho dolor y un estrés extraordinario. Dada la gravedad de las lesiones que el animal presentaba por la situación de confinamiento y desamparo causados intencionadamente por el acusado, el zorro fue finalmente sacrificado mediante administración vía endovenosa, barbitúrico, tal. Vale. Vale. Este señor fue castigado por 3 delitos. Un delito del artículo 335 por cazar un zorro, ¿vale?, que en ese momento no debía ser cazado. Un delito del artículo 336 por utilizar una jaula, que es algo que está prohibido por ser un método de caza totalmente indiscriminado, como podía haber usado veneno, ¿vale? Es que cuando se usa veneno, da igual que estés intentando envenenar un gato que estés intentando envenenar un zorro, o cuando usas una jaula, da igual que estés cazando un gato que estés cazando un zorro, que estés cazando a lo que sea. Entonces es castigado también por un delito del artículo 336 por utilizar esa jaula. Pero es que además, y aunque el zorro es un animal salvaje y que en principio no goza de la protección del artículo 337, en este caso también fue castigado este señor por un delito de maltrato animal. ¿Cómo se puede maltratar a un zorro que en realidad es un animal salvaje? Pues miren, porque el zorro estuvo durante días bajo el control humano, es decir, había pasado de ser un animal salvaje a estar en una jaula, estar bajo control humano, y el juzgado entendió con buen criterio que ese animal había pasado a estar bajo control humano y por lo tanto gozaba de la protección penal del artículo 337 y ya no era un animal salvaje, ahora era un animal bajo control humano. Por lo tanto, este señor pues se la cargó, digamos, por 3 delitos, lo cual está muy bien. Vale. Vamos entonces ahora, ya habiendo explicado, no sé cuánto tiempo me queda, 5 minutos nada más. Buah. Estoy empezando. Bueno, vale, voy a pisar el acelerador. Están maltratando a un animal, estamos viendo un acto de maltrato. ¿Qué se tiene que hacer? En mi opinión, y con la experiencia que puedo mostrarles después de 10 años llevando asuntos de maltrato animal, lo mejor es llamar a la policía. También se puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, también se pueden ir al juzgado de instrucción, pero lo mejor es llamar a la policía, porque la policía siempre va a realizar una serie de actuaciones y cada vez, gracias a Dios, la policía está más concienciada en asuntos de maltrato animal. Incluso hay divisiones de la policía que se dedican a esto, que van a actuar. A ser posible, y esto es un consejo, tomar, si está ocurriendo un acto de maltrato y lo están viendo, pues el móvil se coge, se hacen fotos, se hacen vídeos, porque estos son pruebas que son irrefutables, son pruebas objetivas. Y cuántas veces vemos y nos llama mucho la atención, pues saltan siempre en las noticias pues asuntos de fotos, de vídeos. Vale, ¿qué hace la policía cuando le llaman? Pues normalmente van a localizar e incluso a detener al presunto agresor y le van a tomar declaración, le van a pedir que explique qué es lo que ha ocurrido. Le van a tomar también declaración a los testigos. Si ustedes son los que han visto
este acto de maltrato le van a tomar declaración a ustedes también, y van a elaborar un atestado que al final es un tochito de folios, en el cual pues también van a adjuntar impresas fotos, o un CD con un vídeo, o un pendrive con un vídeo, y además también en muchos casos van a incautar el animal. El animal, si es propiedad de la persona que lo está maltratando, muchas veces se le va a incautar y se va a poner a disposición ese animal normalmente de una protectora. La protectora de Málaga nos hacemos normalmente cargo, y además por otros motivos que ahora les explicaré si tengo tiempo, de los animales, ¿vale? Este atestado, estas diligencias policiales, son cuando se finalizan enviadas al juzgado de instrucción que está de guardia en ese momento. El juzgado de instrucción va a decidir en ese momento qué tipo de tramitación le va a dar al asunto. Es decir, el juzgado va a dictar una resolución y va a decir, bueno, esto es o un delito leve, porque ha sido un caso de abandono, por ejemplo, aparece un animal abandonado en una cuneta, se le pasa el lector de microchips, tiene chip, un gato que han abandonado, tiene chip, este animal ha sido abandonado, se pone la denuncia, la policía elabora un atestado, dice que este animal es de no sé quién, y lo pone en conocimiento del juzgado. El juzgado va a actuar si es un abandono por un delito leve. Si este animal, en vez de haber sido abandonado, lo que ha sido es maltratado, porque tiene signos de haber sido maltratado, va a instruir un procedimiento por un delito del 337 de maltrato. Y ahora, el delito de maltrato se puede instruir de dos maneras. Una, mediante unas diligencias urgentes, y dos, mediante unas diligencias previas. El delito leve, si es un delito leve, un abandono, va a ser juzgado ante el mismo juzgado de instrucción, ¿vale? Entonces va a ser el mismo juzgado que recibe el atestado, directamente va a ver que es un delito leve y va a decir, bueno, pues se cita a la persona que ha abandonado el animal y a cualquier testigo que lo haya recogido y se va a juzgar. En ese juicio, pues lo único que se va a determinar es si se ha abandonado el animal o no se ha abandonado el animal. Si viene el dueño del animal que ha puesto una denuncia porque se le había perdido y tal, pues lógicamente no va a tener una sentencia, pero si a lo mejor el animal llevaba un tiempo, tenía signos de haber llevado un tiempo abandonado y no se había puesto ninguna denuncia ni se había puesto ningún tipo de preocupación por el dueño, pues posiblemente sí sea condenado por un delito del 337 bis a una pena que hayamos dicho de 1 a 3 meses de multa y una inhabilitación de hasta 1 año para que no pueda tener animales. Vale, puede ser absuelto o puede ser condenado. Vale, puede ser condenado, ya he dicho, una multa de 1 a 3 meses de multa y la inhabilitación de 3 meses a 1 año. La inhabilitación no siempre se pone, es según si se pide o no se pide, según las circunstancias en las que el juez vea que se ha abandonado el animal. Vale, esto es el delito leve. Ahora vamos al delito de maltrato, un delito de haber causado un sufrimiento, unas lesiones e incluso la muerte del animal. Pues se pueden elaborar unas diligencias urgentes o unas diligencias previas. Las diligencias urgentes se realizan cuando el atestado, las diligencias policiales están muy documentadas, llegan las diligencias policiales al juzgado de instrucción y el juzgado de instrucción tiene ya todas las pruebas, informes veterinarios, testigos, declaración del acusado, y entonces esto, que se puede resolver en un día, el juzgado dice, bueno, pues esto es constitutivo de un delito de maltrato animal, o puede ser constitutivo de un delito de maltrato animal. Y en ese momento el fiscal o la persona las partes acusadoras acusamos por un delito de maltrato animales. Realizamos un escrito en el que pedimos una pena. En ese momento el acusado puede conformarse con la pena que se le pide y aprovecharse de una reducción en la condena de 1/3, es decir, si yo le estoy pidiendo a esta persona 1 año de prisión por un delito de maltrato y se conforma, en vez del año va a ir 8 meses a prisión. Es la reducción de 1/3. Y con la inhabilitación igual, si le pido 3 años de inhabilitación, al acogerse a la conformidad va a salir condenado ese mismo día en el que es denunciado ante el juez de instrucción, se lleva la condena, pero se lleva la reducción de 1/3. O dice, no, yo no me conformo porque yo no he sido, pues creo que no he cometido este delito de maltrato. En tal caso, lo que hace el juzgado es que cita a esta persona a juicio, a los testigos a juicio, a los veterinarios a juicio, y se celebra un juicio no ese mismo día, sino ya dentro de un tiempo, y no se celebra el juicio en ese mismo juzgado de instrucción, sino que se celebra en otro juzgado, en el juzgado de lo penal. Vale.
¿Quiénes son los que acusan al investigado? Vale. Pillan a una persona maltratando a un animal. El Ministerio Fiscal va a ser siempre una parte que va casi siempre a acusar. Hay veces que el Ministerio Fiscal defiende los intereses generales, los intereses públicos. Entonces, los intereses públicos normalmente comportan que no nos gusta que haya personas cometiendo delitos, ya sea un delito de maltrato o cualquier otro delito. Tengo que contar. Bien, bueno, pues pueden acusar al Ministerio Fiscal, podemos acusar nosotros como abogados de la protectora, como acusación particular, y también pueden acusar acusaciones populares. Las acusaciones populares, para poder acusar, necesitan poner un dinero que se llama caución. Bien, ¿tengo 2 minutos? ¿1? Vale, bueno. Durante la tramitación de la instrucción del procedimiento se toma declaración a testigos, se recaban informes veterinarios, se amplía la investigación a otras personas, se pueden realizar registros, etcétera, etcétera. Tras las diligencias previas se presenta un escrito de acusación y el investigado pasa a ser acusado. Y se dice en este escrito qué personas son acusadas y por qué delitos son acusadas. El escrito de acusación lo realiza el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la acusación popular. El juzgado de instrucción termina la instrucción y pasa el asunto al juzgado de lo penal, que lo único que va a hacer va a ser juzgar. Y existe el juicio. En el juicio se celebran todas las pruebas y están abogados de la parte acusadora, el Ministerio Fiscal, y abogados del acusado. ¿Qué es lo más importante? Y con esto ya, aunque no he terminado, quiero terminar. Para que un delito, para que un juicio prospere por un tema de delito de maltrato animal. Pues bueno, hay un montón de pruebas, pero para mí la más importante es un buen informe veterinario, una buena declaración de un veterinario. Porque lo que se está juzgando en el maltrato animal es el sufrimiento del animal. Y el sufrimiento del animal, aunque el animal haya muerto, hay que probarlo. Desde la acusación hay que probar sin ningún género de dudas que el animal ha sufrido antes de su muerte o ha sufrido y ha sobrevivido. El animal no habla. Con lo cual, lo único que tenemos los abogados para demostrar este sufrimiento es un buen informe veterinario que diga en qué circunstancias están mimando al animal, qué trayectoria ha tenido ese animal, cómo ha podido haber un maltrato, o bien porque se le haya pegado, o bien porque se haya dejado al animal en una situación de desamparo, porque se le haya dejado sin comer, sin beber, y en fin, pues entiendo que esta es la prueba fundamental. Nada, al final he tardado mucho más de lo que esperaba. Otro día termino, muchas gracias.